Bienvenidos a otra entrega de Blog. Cada día estamos más entusiasmados, con más ganas de darles todavía más información. El tema de hoy es apasionante. A mí me gusta muchísimo porque es uno de los temas que mayor impacto puede tener, que la información adecuada puede tener un mayor impacto en las pacientes. Donde hay muchos mitos asociados, pero también que tiene una gran amplitud de posibilidades de tratamiento y hay muchísimo desconocimiento. Estos son los temas para mí más interesantes. Vamos a hablar de miomas. En la entrada de blog hablamos sobre la historia de María. Es una paciente de 35 años, muy joven, que tiene este accidente en el súper, en el cual de repente viene un sangrado inesperado. Y lo relevante es qué pasa después. Es este camino, esta trayectoria que recurre o que requiere la paciente para tomar la decisión de qué va a hacer con su tratamiento. Los miomas son a veces silenciosos. Hay un dato sorprendente que pusimos en el blog que dice que hasta el 80% de las mujeres en edad reproductiva por encima de los 35 años tienen miomas. Muchos estudios, incluso hechos en cadáveres de mujeres que no sabían que tenían miomas, al momento de tener que hacer la disección o la autopsia se dan cuenta que tenían miomas. Son extremadamente comunes. Ahora, es importante explicar qué son los miomas. Y yo les voy a explicar qué son los miomas como a mí me gusta decírselos en la consulta. Yo creo que los miomas son una combinación de cicatrices y cebollas. O sea, es un poco raro entenderlo, pero si una cicatriz tiene contenido o células fibrosas, es un tejido fibroso, es fibrosis. Eso que sí quiere decir que son células de fibrosis. Son un tipo de células, que son las características típicas de estas cicatrices grandes que se llaman queloides. Son esta acumulación de células que están en esta secuencia. Sin embargo, los miomas son como si fuera una capa encima de otra capa, encima de otra capa de fibrosis. Por eso se forman como pelotas. Y son pelotas de fibrosis. Cuando las ves en el quirófano, se parecen mucho a esas pelotas que botan mucho. O sea, son duras, son resistentes. Y lo más importante es que son benignas. Prácticamente la totalidad de los miomas son benignos. Sí hay casos muy aislados en los cuales un mioma se puede convertir en cáncer, pero son extremadamente raros. La mayoría de las veces son total y absolutamente benignos. Los miomas se tratan cuando dan lata, cuando dan problemas. ¿Qué problemas pueden dar los miomas? 3. Infertilidad, sangrados o que estorben para algo. Infertilidad, ¿por qué? Porque mientras más centrales sean los miomas o más grandes, más deforman la cavidad del útero, la cavidad interna, más estorban para una zona donde debería estar un bebé. O incluso pueden llegar a estorbar, a detener, a tapar las trompas de falopio, que son trascendentales para el embarazo, porque las trompas de falopio son la zona donde se une el óvulo con el espermatozoide. Ahí es donde se junta, ahí es donde se da la concepción, para que después el embrión regrese al útero. Si el mioma está estorbando las trompas de falopio, no va a ser posible el embarazo. O bien, si el mioma está estorbando la parte interna del útero, el espacio donde debería estar el bebé, al momento de que llegue el embrioncito buscando un espacio para que se pueda alojar o anidar, ahí es donde no se va a dar el embarazo. Con respecto al sangrado, los miomas pueden deformar esta parte interna del útero. La parte interna del útero se llama endometrio y el endometrio se nutre de vasos sanguíneos. Si este mioma deforma, altera esta parte del endometrio, va a provocar sangrado. Parece chiste, pero yo a mis pacientes les digo que es el efecto de la calle de San Ángel.
Porque, bueno, aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, tenemos una colonia muy famosa, muy bonita, con muchos lugares muy bonitos, casas muy bonitas, que se llama San Ángel. En esa colonia es muy común encontrarte árboles que nacen del asfalto de la calle y rompen el asfalto. Algo así pasa con los miomas. Los miomas crecen por debajo de esta zona y rompen la parte interna del endometrio, y al romper la parte interna del endometrio generan un sangrado. Hay pacientes que solamente con pañal pueden estar. Solamente con pañal. O sea, puede llegar a ser un sangrado de tal magnitud que puede poner en riesgo a la vida de las pacientes. Y todas mis pacientes saben que lo último que quiero es espantarlas. Pero los miomas pueden llegar a generar un sangrado de tal magnitud que ponga en riesgo tu vida. No dejes que avance. Por último, el efecto de masa ocupativa, o sea que estorba para algo. Puede ser que existan miomas que no estén tan centrales, que estén más bien en la periferia del útero, pero si está, por ejemplo, muy pegado a la vejiga puede provocar problemas para orinar. Si está muy en la parte de atrás puede provocar problemas para evacuar, que es donde pasa el recto. Si está muy de lado puede provocar dolor al momento de tener relaciones sexuales. Y como muchas pacientes, puede ser que nunca lo sientan. Me ha tocado muchísimas veces ver pacientes que dicen que van a revisión normal, que no saben que tienen nada. Nada más dicen es que pues tengo una pancita, o sea, ahí está la pancita, y pues ¿cuál pancita? Resulta ser que es un gran mioma de hasta 10 o 12 centímetros. Eso es importante considerar. Los miomas pueden crecer muchísimo, pero no necesariamente el tamaño está relacionado con la gravedad de los síntomas. Puede haber miomas muy pequeños, pero localizados tan estratégicamente que van a dañar y que van a generar muchos síntomas. Ahora, los miomas se detectan a través de un ultrasonido, una exploración con tu médico. Miren, yo sugiero que los miomas deben de tratarse cuando te dan problemas o cuando anticipas problemas. ¿A qué me refiero? Si es un mioma periférico, pequeño, que no tiene un patrón de crecimiento acelerado, ¿eso qué quiere decir? Que con las revisiones secuenciales que realizas con tu médico resulta que está entre 1 y 2 centímetros y está muy por afuera y no crece, es muy probable que te puedas esperar y que no requiera tratamiento. Sin embargo, si el mioma te está generando conflicto, sangrados, o está creciendo muy rápido, ahí es donde sí vale la pena considerar las alternativas de tratamiento. Quirúrgicas y no quirúrgicas. Quirúrgicas es quitar el mioma. Literalmente operar y quitar el mioma. Esa cirugía se llama miomectomía. Otra alternativa que muchos médicos utilizan es quitar la matriz por completo, que se llama histerectomía. No siempre se puede quitar solamente los miomas, no, a veces hay que quitar la matriz por completo. Justo la paciente que atendí hoy es un caso en el cual, después de muchísimo tiempo de darle tratamiento médico, de buscar quitar los miomas solamente, tuvo recurrencias y tuvimos que llegar al final a tener que quitarle su matriz para que pudiera tener calidad de vida. Prácticamente sangraba diario. Ya habíamos tenido que transfundirla en 2 ocasiones, prácticamente vivía con hierro tomado y a veces inyectado, ya no tenía calidad de vida. Pero sí es importante no operarse a la primera. Se los comento porque desafortunadamente muchos colegas míos operan sin necesidad de operar. No todos los miomas se tienen que operar. Pide una segunda opinión, una tercera opinión. Si ya son 2 o 3 opiniones y hay un impacto en la calidad de vida con los miomas y las 3 opiniones te dicen hay que operar, entonces ya conjuntas. Con respecto a las terapias médicas que no requieren una cirugía, están el uso de medicamentos. Ahora es muy importante aclarar, no hay medicamento que quite los miomas. Lo que hay son medicamentos para que no sangres y se pueda mantener bajo control. Hay un medicamento que puede ayudar a reducir el volumen de los miomas
para que se puedan operar. ¿Qué pasa? Este medicamento reduce, es muy bueno para reducir el tamaño de los miomas, pero no lo puedes tomar más que 1 año. Y en el momento en el que suspendes el tratamiento, los miomas vuelven a crecer. No es de inmediato, pero vuelven a crecer y vuelven a generar el mismo problema. Entonces, como tal, no hay un tratamiento que pueda funcionar perfecto para quitarlo. Puede haberlo para controlar los síntomas. Las otras 2 alternativas que existen, que hay muchos estudios en el mercado, son la embolización y el ultrasonido de alta frecuencia. La embolización significa que mediante un abordaje, una estrategia, una intervención que tiene que ser bajo anestesia, hay un aparatito que se mete a través de una vena, ya sea en la muñeca o en el fémur, en la ingle de las pacientes, y mediante rayos X vas caminando los vasos sanguíneos, vas identificando. No lo hace un ginecólogo, lo tiene que hacer un radiólogo. Y tiene que ser un radiólogo intervencionista, no es cualquier especialista. Por lo tanto, el costo de esta terapia es alto. Entonces, este radiólogo intervencionista experto va caminando, va viendo, mediante radiografías se acerca al mioma, y una vez que está en el vaso nutricio, o sea, el vaso sanguíneo que alimenta el mioma, ¡pum!, dispara una combinación como un gel que se convierte en un tapón. Y este tapón lo que hace es evitar que se nutra de sangre este mioma. Es muy efectivo cuando el mioma tiene 1 o 2 vasos sanguíneos. Entonces hay que evaluar qué tan vascularizado, qué tanta nutrición tiene ese mioma. Si tiene más de un vaso sanguíneo, normalmente no funciona. O si son muchos miomas, normalmente no funciona. O si la paciente, su principal problema es por la localización de los miomas, no le sirve, porque la terapia, digamos que le corta la circulación del mioma, lo mata por dentro, por así decirlo, pero la estructura sigue ahí. O sea, puede llegar a seguir causando el problema por la localización. Funciona muy bien para sangrados, pero no para la localización. El ultrasonido de alta frecuencia es muy parecido, pero en lugar de ser un tapón directo, se realizan emisiones de alta frecuencia de ultrasonido guiados por resonancia magnética. ¿Esto qué significa? Que la paciente tiene que someterse a un estudio de resonancia magnética de esos arcos grandotes que hay en los hospitales, en los grandes hospitales, para poder localizar perfectamente el mioma, mapear, poner coordenadas y pum, zum, zum, se disparan ultrasonidos de alta frecuencia para de alguna manera destruir al mioma por dentro. Mismo caso que la embolización, en el sentido de que los grandes miomas muy vascularizados no suele ayudar mucho. Por lo tanto, estas son las alternativas que se pueden considerar. Estas son las que son más comunes, hay costos diferentes, pero también considera que no necesariamente tienes que operarte. Y esa es la primera recomendación. Busca segunda, terceras opiniones para decidir qué tienes que hacer con respecto al tratamiento de los miomas. Y la mejor recomendación es, sí, existe la posibilidad de solo vigilancia, pero no te abandones. No te esperes a llegar a esa situación en la cual el mioma es tan grande que prácticamente no hay forma de salvar tu matriz, o es tan grande que prácticamente ya no puedes tener una calidad de vida y ya no hay forma de que salgas a la calle y no sangres, o que ya tengas anemia. Sí, es bastante común que se operen pacientes innecesariamente en esta situación, pero también es muy común que no se operen las pacientes cuando sí lo necesitan. Te agradezco mucho que nos escuches, espero que esta información te sirva. Estoy seguro que conoces a alguien que tiene este problema, compárteselo, le va a ayudar mucho. Muchas gracias.